Estamos hablando de la carta, que estuvimos hablando la semana pasada de la Navidad, porque pidieron que diera esa charla. Estamos hablando de la carta, estudiando la carta a los romanos. Y nos quedamos en el primer capítulo del epístola a los romanos, versículo 18, donde dice: en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y en su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron necios. Esta parte de la carta de los romanos, que va a hablar todo este final del primer capítulo, después del tema de la justificación en el versículo 16, y en la mitad del capítulo 2, San Pablo va a hablar de la ira de Dios primeramente en el pasado. Por eso es muy importante este versículo 18, donde dice: en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dice, comienza esta parte del capítulo, y por eso tenemos que hablar de la ira de Dios. En todo el Antiguo Testamento, la ira de Dios es uno de los atributos de Dios, al igual que muchos otros atributos. La ira es parte de Dios. Lo que sucede es que nosotros tenemos de la ira un concepto humano, y una cosa es para nosotros. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que en Dios algo por naturaleza y nosotros por gracia. Y nosotros muchas veces no podemos entender la esencia de Dios. Por eso cuando nosotros entendemos la ira de Dios, la entendemos como la ira de nosotros. Entendemos. Y la ira de nosotros es pecado, pero en Dios, al no haber pecado, la ira de Dios no puede ser pecado. La ira de Dios, decían la información esta que yo saqué, la ira de Dios es una perfección divina, y la ira de Dios tiene que ver con su fidelidad, con su poder y con su misericordia. O sea que lo que llamamos ira de Dios tiene que ver con su fidelidad, con su poder, y aunque parezca contraproducente, con su misericordia. Si en Dios no hubiera ira, en ese sentido que vamos a hablar, pues hubiera imperfección, y en Dios no hay imperfección. La ira, ¿qué cosa es la ira? La ira de Dios. La ira de Dios es su repudio eterno a todo lo que no es recto y justo. Esa es la ira de Dios. Y nosotros, la ira de Dios es que nos ponemos bravos por cualquier motivo que me desagrada a mí. El motivo que me desagrada a mí puede ser bueno, en el sentido que de verdad me han hecho algo verdaderamente desagradable, o puede ser un motivo malo. Puede ser que uno coja una ira porque no me gustó lo que me dijeron, y lo que me dijeron era verdad. Y como la verdad duele, entonces yo reacciono con ira. Esa es la ira en uno. Esa es la ira lo que reacciona. Pero en Dios, que la ira de Dios es repudio. ¿A qué cosa? A todo lo que no es recto, a todo lo que no es justo, repudio. Dios es perfectamente santo. Dios es perfectamente, aunque es una redundancia, perfecto. Y todo aquello que no es santo, todo aquello que no es perfecto, todo aquello que es malo, ¿por qué es lo que provoca? El total rechazo de Dios. ¿Por qué lo que no es santo? ¿Por qué lo que no es justo? ¿Por qué lo que no es recto causa el rechazo de Dios? ¿Por qué ustedes creen que causa el rechazo de Dios? Porque no es parte de su naturaleza. Así como cuando uno, por ejemplo, qué sé yo, ve esas películas que sale un alien de la barriga de alguien y se le rompe las tripas y se le salen, y eso enseguida te hace así. O uno ve esos documentales de esos niños pobres de África, flacos, todo eso inmediatamente, eso que te provoca en ti es lo que provoca en Dios todo lo que no es santo y todo lo que no es justo. Eso que en nosotros es desagrado, decimos, ay, eso que en nosotros es desagrado, en Dios ¿qué cosa es? Ira. Porque yo me puedo estremecer por eso,
pero no pasa de mí que soy limitado. Pero cuando eso pasa en Dios, que es eterno y está en todas partes, las consecuencias son tremendas. Entonces usted entiende lo que yo les quiero decir. Yo rechazo algo y eso ¿en quién se queda? En mí y en 2 o 3 personas que a lo mejor me rodean. Pero cuando es en Dios, que es perfecto, es eterno, que está en todas partes, ese rechazo de Dios es lo que el hombre llama ira de Dios. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias. Porque tiene consecuencias. Yo puedo rechazar algo y no pasar nada, pero cuando Dios rechaza algo, eso que Dios rechaza se queda totalmente fuera de Dios. Y lo que se queda fuera de Dios, ¿dónde cae? La humanidad. En el demonio, en el campo del demonio. No más que hay 2 campos. Ahí es donde, entonces ahí es cuando ocurre. Así que si ustedes vienen a ver, la ira de Dios es en la ausencia del poder, del cubrimiento de Dios, cuando ese cubrimiento de Dios se retira porque es repelido, ¿por qué? Por una acción mala nuestra. Retirarse de Dios, ¿quién inmediatamente entra? El otro. Entonces si venimos a ver, la ira de Dios más bien es ejecutada por el demonio. Entonces usted entiende lo que yo les quiero decir. Nosotros estamos en Dios. Cuando Dios nos deja de ampararnos, quedamos en manos del enemigo. Y si Dios siempre nos quiere amparar, si soy yo que rechazo ese amparo de Dios, definitivamente me pongo en el campo del enemigo. Es como que hay mucho sol y hay una tienda puesta aquí y yo me salgo de la tienda y empiezo a coger sol. ¿Por qué estoy cogiendo sol? Porque ¿quién es la culpa? Mía que me salí debajo de aquello que me cubría. Cuando uno está haciendo lo que es injusto, cuando uno está haciendo lo que no es perfecto, lo que no es agradable a Dios, uno se sale de la tienda de Dios. Y fuera de la tienda de Dios está el sol del otro, que no es el sol de justicia, es el sol del otro que quema. Por eso tenemos que acordarnos que la ira de Dios no es bravura, no es que se puso bravo, no es que perdió el coraje. La ira de Dios es su repudio a todo lo que no es santo, a todo lo que no es recto, a todo lo que no es justo. La ira, que hoy en día es sinónimo de mal carácter, la ira es una palabra antigua que se define como indignación profunda. La ira es una indignación profunda. O sea, una ira puede ser buena. Cuando algo te causa a ti una indignación profunda, con razón y con justicia, es lógico que a ti te produzca esa ira. Muchas veces es pecado no tener ira. En el sentido que tú ves algo injusto, algo horrendo, que a ti te dice, eso no es problema mío, no me importa. En ese caso, no tener ira es pecado de omisión. Ahora, que estamos entendiendo muchas veces la ira como grosería, estamos entendiendo la ira como falta de control, que en ese caso sí es un pecado capital, pero cuando lo miramos desde el punto de vista de Dios, tenemos que entender que es una indignación profunda, un desagrado que conmueve y ofende, un desagrado que verdaderamente ofende. ¿Y qué cosa? ¿Cómo es? Por eso le pongo un ejemplo que me pasó. Hoy yo tenía puesto, ahora muestro en el gimnasio que voy, tenía puesto la medalla esta que me regaló una hermana que fue al viaje, Laura, en el otro viaje, y un muchacho que muchos años muy amable conmigo en ese video me dice, ¿qué tú haces con esa vieja fea con esa corona puesta? Él no sabía con quién se había lanzado, porque como yo siempre soy amable con todo el mundo, eso provocó en mí ira, pero no una ira de bravura contra él, una ira justa porque me está ofendiendo a mí, que él no tiene ningún derecho, ningún nada en faltarme el respeto a mí. Yo puedo ver una persona con un collar de santería y yo soy incapaz de decir, oye, me quítate esa porquería. Yo puedo predicarle, yo puedo decirle, mire hermano, pero no salir porque estoy ofendiendo a la persona. Yo no tengo ninguna potestad para ofender. Absoluta. Hay más que una ofensa, la Virgen María le dio una ofensa hacia mí que tengo puesta. Eso es lo que produce, eso es en el buen sentido, una ira en este sentido justificada. La ira de Dios, lo que se llama, y habla San Pablo aquí en el Antiguo Testamento, se habla inclusive de la ira de Dios como parte de la gloria de Dios. Para todo como nosotros entendemos mal el concepto de ira de Dios, porque lo entendemos como la ira de nosotros. Como dice, fulano está lleno de ira, porque quiere decir que no tiene control sobre sus pasiones. Eso no es lo que se habla. Por ejemplo, en este pasaje del Éxodo, dice Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Dios delante de ti.
y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor: he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. El Señor dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en la tabla primera que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí en la cumbre del monte. Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana, subió al monte Sinaí como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y el Señor descendió de la nube, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Dios. Y pasando Dios delante de él, gritó: Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en abundancia y misericordia, y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta 3ª y 4ª generación. O sea, el Señor se lo dice a Moisés, y es el gran grito de Dios, que dice: Adonai, Adonai, lento a la ira, abundante misericordia. Dios es abundante en misericordia, pero también tiene ira. Lo que pasa que dice que ¿cómo es Dios en relación a la ira? Lento. Y a la misericordia, abundante. ¿Por qué nosotros somos rápidos para la ira y Dios es lento para la ira? Porque tenemos tiempo diferente. Como dice Lucía, tenemos tiempo diferente, pero también por lo que dice, porque si Dios es abundante en ira, también es abundante en ¿qué? En misericordia, que es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Muchas veces no tenemos la misericordia para aguantarla. En Dios la misericordia priva sobre la ira de cuando ver algo que no es santo, algo que es injusto, que algo es desagradable. Y por eso desde el principio, desde aquel momento tan solemne, se lo grita a Moisés, y se lo dice, no tiene vergüenza de decir: lento a la ira. Definitivamente no necesita sentirse avergonzado como nosotros. La ira de Dios está es inseparable de la gloria de Dios. La ira de Dios, ¿cuándo es provocada la ira de Dios? Cuando los hombres se rebelan contra la voluntad de Dios. El hombre es libre, pero la voluntad de Dios es justa, y casi siempre cuando el hombre se rebela contra la voluntad de Dios, se sale del amparo de Dios. No porque Dios lo rechace, sino que no cabe. Una persona que se separa voluntariamente de la voluntad de Dios se sale del amparo de Dios, no cabe bajo la cobertura de gloria que Dios tiene para la persona. Por ejemplo, Dios sacó a los israelitas de Egipto. Vaya ese Señor sacó con milagro a Israel de Egipto, le dio las leyes para gobernar el pueblo de Israel y su caminar por el desierto. Le dio todos los medios para que fuera un pueblo diferente, un pueblo donde Dios pudiera morar. Dios, si ustedes leen el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, que es muy importante, el capítulo 28 del Deuteronomio, Dios describe las bendiciones que son para los que son obedientes al pacto. Dios dice: si tú, Israel, cumple el pacto, sobre ti vendrá esta bendición, esta bendición, esta bendición, esta bendición. Pero también describe las maldiciones. Y dice: si tú no cumples el pacto, sobre ti vendrá esto y esto. Y volvemos a lo mismo. Dios maldice, es una forma de hablar. Dios no puede maldecir por una sencilla razón, porque en Dios no hay nada malo. ¿Qué es lo que causa la maldición de Dios? Vuelvo a decir, cuando nosotros nos salimos del amparo de Dios. Es como que ahora mismo le dicen: no salgan, que hay unos ladrones dando vueltas por el mall y está la policía y los van a cazar. Cierren la puerta con seguro. Yo cierro la puerta con seguro, y hay 2 o 3 personas que se quieren ir y abren la puerta y salen, y les pegan un tiro o les pasa algo. ¿De quién es responsabilidad eso? ¿Es mía? No, yo cerré la puerta y puse la alarma. Esas personas se salieron de la protección que tenían, ya no tenían protección. ¿Y quién los agarró ahí? El ladrón o lo que estaba dando vueltas. Eso es lo que sucede cuando el hombre se va del amparo de Dios, queda a merced del otro que está rodeando a la persona. Es lo que decía San Agustín: a que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Es lo que dice San Agustín. Porque en la medida que tú te alejas de Dios, estás entrando en el campo de ¿quién? Del otro. Recuerda que en el mundo espiritual nada más que hay 2 campos. No hay un campo neutral. Está el campo de Dios y el campo del demonio. No hay campo neutral.
Si tú estás neutral, quiere decir que tú estás del otro lado. No hay neutral. La misma, es lo mismo que Dios le dijo a Israel: si cumples el pacto, vas a estar en mí, vas a tener estas bendiciones. Si incumples el pacto, sobre ti vendrán todas estas calamidades que se acuerdan cuando estudiamos el Apocalipsis. Dijimos que el Apocalipsis habla de todo lo que sucedió a Israel por no cumplir el pacto. La ira de Dios hacia nosotros ha sido, podemos decir, aplacada. ¿Por qué cosa ha sido aplacada? Por la muerte sacrificial de Jesús. Lo va a decir Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Cristo por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mira lo que dice: si siendo enemigos, Dios nos dio ¿a quién? A Cristo. Siendo amigos, ¿cómo no nos va a dar una bendición todavía más grande? La muerte sacrificial de Jesucristo, podemos decir que en cierta forma abolió la ira de Dios hacia nosotros y nos dio, ¿qué es lo que no tenía Israel? Israel no tenía nada. Cuando Israel se salía de la voluntad de Dios, ¿dónde caía? En el demonio. Cuando nosotros salimos de la voluntad de Dios, como nos salimos, todavía tenemos un chance. ¿Qué tenemos un poquito más allá de la voluntad de Dios? Jesucristo. Jesucristo que nos cubre. Por eso hay una palabra que el otro día, hace unas semanas atrás, estudiamos una palabra relacionada con la redención, que era la palabra justificación. ¿Se acuerdan de la hablamos hasta la saciedad de la justificación? Si tú no te acuerdas que es la justificación, compre el tape para que sepas que es la justificación, que estoy seguro que el 90% de ustedes se les olvidó ya el concepto de la justificación. Por eso vamos a hablar también, que está ligado con la ira de Dios, de otro concepto que está ligado con la redención, que es la propiciación. Esta es una palabra nueva: propiciación. ¿Estudiamos qué cosa? Justificación. Ahora vamos a ver la palabra propiciación. Propiciar es una palabra griega que quería decir, la palabra griega original de propiciar quería decir desenfadar a Dios. O sea, Dios está enfadado con el hombre, nosotros buscamos la forma de ¿qué? Desenfadar a Dios. Ese hecho de desenfadar a Dios en griego, ¿cómo se decía? Propiciación. La palabra griega que se usa para propiciación es hilasterión. Hilasterión es la palabra que se usa para propiciación, es la palabra que se usa en la traducción de Levítico 16:14. ¿Qué cosa era el hilasterión? ¿Qué cosa era el hilasterión? ¿Qué cosa era el propiciatorio? El propiciatorio era la tapa del arca de la alianza. Si ustedes nosotros, el arca que tenemos en el monasterio, que vamos a retiro, tiene un hueco adelante. ¿Por qué tiene un hueco adelante? Pues nosotros ponemos ahí el Santísimo para que se vea, pero el arca no tenía un hueco adelante. El arca era una caja. Y como toda caja, la tapa, ¿cuál era? La parte de arriba. Esa era la tapa del arca. Y a la tapa del arca, ¿cuál era la tapa del arca? La que tenía los dos ángeles. Eso se llamaba el asterión, el propiciatorio. Era como se llamaba la tapa de el arca. El arca era la caja esa que todos conocemos, cuadrada, de madera de acacia, forrada de oro. ¿Y qué tenía adentro del arca? Los 10 mandamientos. Acuérdense que eso es central. ¿Y qué cosas son los 10 mandamientos? El testimonio del pacto que tenía Dios con Israel. Por eso que ellos cuidaban tanto esas dos tablas, porque era el testimonio, como cuando uno cuida el contrato cuando uno compra una casa y uno guarda el contrato en un lugar seguro. Hay gente que lo guarda en la bóveda en el banco, y si un día tú tienes un problema y vas a buscar el contrato a la casa y no lo encuentras, eso, la que se forma, porque sin el contrato no puedes hacer nada. Eso pasaba con las dos piedras. Cuando había problema de Dios con Israel, ¿a qué cosa le echaban manos ellos? Al arca. Ese es el contrato de que tú tienes conmigo, un pacto. Por eso cuando Israel iba a la guerra, ¿qué era lo primero que entraba adelante? El arca. ¿Y por qué no era un amuleto? Es que el arca le iba adelante, le estaba diciendo a Dios: oye, acuérdate que tú tienes un pacto con nosotros, así que tenemos que ganar. Por eso cuando Israel se empeñó en tener rey, y se empeñó en tener rey, y queremos rey, y todos los pueblos tienen
rey. ¿Y por qué todos los pueblos tienen rey y nosotros no tenemos rey? Dios le dijo, les voy a dar rey, como ustedes quieren, pero desde el momento que tengas rey, ya yo no voy a ser tu rey. Y cuando van a ir a la batalla y el arca no va a ir tu rey. Y cuando el arca dejó entrar a la batalla y empezó a ir el rey, empezaron a perder. Y hermano, eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos como Israel. Israel tenía que ser un pueblo como diferente. Lo dice Levítico, sean santos porque yo tu Dios soy santo. Si Israel era un pueblo santo, Israel no podía ser como Egipto, porque Egipto adoraba a dioses. Si Israel tenía que ser un Dios santo, no podía ser como los cananeos que mataban niños ofreciéndoselo al Dios de ellos. Si Israel era un pueblo santo, no podía ser borracho como los romanos. Sin embargo, ¿qué es lo que quería Israel? Ser, ¿no? ¿Por qué? Pero ni siquiera querían un rey. ¿Por qué ellos le decían a Dios constantemente que querían un rey? Porque los demás tenían rey. Y no somos nosotros, sí, estamos llamados nosotros a ser diferentes. Y continuamente no queremos ser como los paganos. Y están diciendo, pero ¿por qué los demás hacen esto y yo no lo puedo hacer? Y eso es lo mismo que le decía Israel. Cuando Israel empezó, el arca ya no salió más. Porque ya Dios, el pacto de Dios no es lo que primaba en Israel. ¿Qué es lo que primaba en Israel? La voluntad del rey. Perdieron las batallas y el arca pasó a ser un objeto de culto. Pero seguía siendo importante, era el centro de la vida del culto de Israel. Era la seguridad que ellos tenían de que el contrato con Dios estaba vigente. Ellos no se daban cuenta que continuamente ellos estaban incumpliendo el contrato. Ellos se daban cuenta, pero ellos se dan cuenta que eso que ellos tanto guardaban como una seguridad estaba actuando en contra de ellos. Lo que ellos pensaban que era su seguridad era su perdición. Muchas veces nosotros pensamos, no, porque Cristo está conmigo, pero bueno, ten cuidado, pues no será esto que Cristo está contigo, pero Cristo es lo que te condena. En el sentido de que tu vida no se ajusta a lo que Cristo espera de ti. Pero esa tapa, porque era importante el propiciatorio, porque para meter la ley en la caja, pues, ¿qué es lo que había que hacer? Levantar la tapa. Y pues arriba ponía la tapa. La tapa encima era la seguridad de que el pacto estaba adentro. Por eso era tan importante. Lo más importante del arca era las dos tablas y la tapa. ¿Por qué? ¿Qué cosa es pecado? ¿Qué cosa es pecado? ¿Qué cosa es el pecado? Todo lo que va en contra de la ley de Dios. Pecado es violación de la ley de Dios. ¿Y cuál era la ley de Dios? Los 10. Imagínate que esto es el arca. Eran los 10 mandamientos que estaban adentro. Cada vez que Israel pecaba, ¿contra qué pecaba? Contra los 10 mandamientos. Pecaban contra Dios, pero Dios tenía porque ese contrato no lo tenían los egipcios. Los egipcios podían hacer lo que les daba la gana y ese problema no era de los egipcios. ¿Por qué? Porque los egipcios no tenían pacto con Dios. Israel era algo especial. Dios le había dado un pacto. Cada pecado de Israel era un pecado contra los 10 mandamientos que ellos estaban con tanto celo guardaban. ¿Y qué cosa es la consecuencia del pecado? La muerte. La muerte. Porque lo que le pasó a los primeros padres. ¿Por qué la muerte entró en los primeros padres? Porque tuvieron que abandonar el paraíso que Dios les había preparado. Ahí fue cuando la muerte entró en la vida La muerte no era propia del hombre. ¿Por qué entra la muerte en el hombre? Por el pecado. Por eso está muy ligado todo esto también a los sacrificios del Levítico. Todo el Levítico enfoca esto. Si el precio del pecado es la muerte, por eso es cuando Israel quería limpiar sus pecados, cogía un animal, descargaba sobre el animal los pecados de Israel, mataba el animal. Entonces la teología israelita decía, si el animal se murió cargando los pecados de Israel se acabaron también. Entonces ellos cogían la sangre del animal y ¿dónde le echaban? No, le echaban en el propiciatorio, le echaban en la tapa del arca. ¿Y qué cosa era la sangre de los animales? ¿Era un ritual por ritual? No, la sangre de los animales era el testimonio de que el animal había muerto y con él. Todavía a estas alturas no se dan cuenta de que Cristo es el Mesías. Bueno, cuando tú vayas a Israel en abril, vas a tener la oportunidad de salir por todo Ben Yehuda y preguntárselo a los judíos por qué. Cerrado.
Ay, querida, pero también nosotros somos cerrados, que lo entendemos y tampoco lo creemos. Frank, ese es el propiciatorio que está ahí en el cuadro ese, ¿verdad? No, ese es el altar. Eso, ahí no está el arca por ningún lado. Eso es un cuadrado. No, eso es un altar. Ojalá tuviera el arca aquí. Vuelvo a decir, imagínate, nadie tiene una caja por ahí. Este es el arca, este es el propiciatorio. Este es el propiciatorio. Ellos ponían aquí adentro la ley y encima ponían la tapa con los dos ángeles. Con los dos ángeles. ¿Por qué era tan importante este lugar? Este era el lugar porque aquí es donde se efectuaba la reconciliación de Dios con el pueblo de Israel. Por eso era importante este centro, era importante porque el animal se descargaba los pecados sobre el animal. El animal se sacrificaba, el animal se moría. Muerto el animal, ¿qué es lo que quería decir? Se murieron los pecados. Entonces, ¿qué era la sangre? La sangre la recogían y la tiraban aquí. ¿Por qué? ¿Qué era la sangre? La sangre era el testimonio de que el animal de verdad había muerto y con el animal habían muerto los pecados. Cuando se morían los pecados ya no había división entre Dios y el hombre, había reconciliación. Este lugar propiciaba el reencuentro, la reconciliación con Dios. Por eso se llamaba el propiciatorio, porque de nada valía que el animal muriera, si a Dios no le dábamos constancia física por el animal. ¿Por qué? Porque el pacto físico. ¿Dónde estaba escrita los mandamientos? En tablas de piedra, más físico no podía ser. O sea, toda la relación con Dios, lo dice San Pablo, nuestra relación con Dios ahora es espiritual, pero la relación de Dios con Israel era física. Tenían que ver, el arca era de piedra, tenían que poner la sangre. Le decían que sí, Señor, aquí está el testimonio de que el animal de verdad se murió y con él murieron los pecados. Entonces, cuando tiraban la sangre encima del arca, yo me imagino que el arca tendría que ser, a pesar que era de oro, tendría que ser algo un poco sucio. Me da la impresión a mí, no es tan ideal como nosotros pensábamos, porque era año tras año vertiendo la sangre encima del arca. Y entonces esto sí, aunque no es el arca, sí, la sangre corría. Cuando tiraban la sangre, fíjate que era toda la sangre del animal, cuando la tiraban en la tapa del arca, la sangre corría. Podemos decir que se hacía una cortina entre la ira de Dios de los mandamientos y el pecado de Israel que estaba afuera. ¿Qué se ponía entre la santidad de Dios, que son los mandamientos, y el pecado del pueblo? ¿Qué se ponía? La cortina de sangre del cordero. ¿Ustedes entienden? ¿Ustedes entienden eso? La sangre estaba entre la ley violada y los violadores. Jesucristo es la verdadera propiciación de Dios para nosotros. Porque la propiciación esa, ¿de qué era símbolo? Esa propiciación era símbolo de lo que iba después a ser realidad en Jesucristo. Era solamente anunciado. ¿Por qué? Dios sostiene la ley de amor sobre nosotros. ¿Qué hacemos nosotros continuamente? Rompemos la ley de Dios. Ahora tenemos un pacto con Dios. Rompemos el pacto. ¿Qué es entre la ira justa de Dios? Porque la ira de Dios es la reacción de Dios hacia todo aquello que no es santo. Justo, santo y bueno. ¿Qué es lo que se pone entre la ira de Dios y nuestros pecados? Jesús, la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz. Esa es nuestra propicia. La cruz propició la reconciliación entre Dios y los hombres. En Israel esa reconciliación era cada cuánto tiempo? Cada año. ¿Por qué? Porque aquello era un símbolo que puede propiciar la ira de Dios, la muerte de un animal. La muerte del animal era un deseo de Israel. Si tú vienes a ver, era un signo. A ver si algunos de ustedes se imaginan en la antigua alianza qué cosa era el ritual ese de la sangre y todo eso. La Eucaristía. Bueno, simboliza la Eucaristía, pero hay una palabra que lo define perfectamente, que nosotros la tenemos hoy en día en la iglesia. Han dicho lo que es, pero no han dicho el origen. La conciliación. También no, se lo voy a decir, es un sacramento. Es un sacramento. Israel tenía sacramento. ¿Qué cosa es un sacramento? Un sacramento es una acción visible que nos habla de algo que no se ve. La sangre perdonaba el pecado de los chivos. No, pero ¿qué es lo que simbolizaba la sangre? El deseo de Israel de ser perdonado. Por eso que la tiraban, era un signo. Dios me perdona. ¿Cuándo Dios te perdona? No sé, no. Dios perdonaba a Israel cuando la sangre caía. Esos son los sacramentos. Yo me confieso con Dios y Dios me perdona.
Sí, pero cuando tú sabes si Dios te perdona, porque Dios dijo que hay pecados que no se perdonan. ¿Tú sabes si Dios te perdonó? Tú no sabes si Dios te perdonó. Ahora, cuando el sacerdote dice, yo, por el poder que me ha dado Jesús, te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús que dijo, a quien ustedes perdonen, yo perdono. Tú sabes que en ese momento, sí o sí, no es ni después, ni antes, ni mañana, es en el momento. Es un sacramento de la nueva alianza, pero si ustedes ven, Israel en la antigua alianza estaba lleno también de sacramentos, de signos visibles que hablaban de algo invisible. Cristo, cuando Dios mira hacia el sacrificio, juzga al hombre culpable, pero cuando ve el sacrificio, hace al hombre ya perfectamente justo. Cristo, por eso podríamos decir, porque no podríamos entender, Cristo absorbió la ira de Dios por nosotros y por muchos siglos, que es lo que Israel no tenía. Israel pecaba y cómo se quedaba delante de Dios, confiando en la sangre que iba a caer cuando el año que viene. Nosotros pecamos y tenemos la suerte que entre la ira justa de Dios, porque yo soy el que me he rebelado contra Dios, ¿qué es lo que tenemos? La acción sacrificial de Jesucristo, que es nuestra propiciación. Jesús día a día propicia, ¿qué cosa? La reconciliación de Dios con nosotros. Por eso es esta misericordia de Dios que concede al hombre a través de la cruz de Cristo, lo que hoy en día, por eso decimos, cómo en el Antiguo Testamento Dios era tan duro con Israel. Porque quiero decirle, aunque suene a chiste, no es chiste. Y de serio lo que estoy diciendo, que aunque parece chiste, no es chiste. Sodoma y Gomorra se quedaron chiquitas al lado de Miami Beach. De verdad que yo se lo estoy diciendo. No estoy diciendo en el sentido metafórico. En South Beach y en otros lugares se hacen cosas peores de las que se hacían en Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué Sodoma y Gomorra? Y si hablamos de Hollywood, en California, ni hablar. Ahí se ofende a Dios 1000 veces más de lo que ofendieron Sodoma. ¿Y por qué Sodoma y Gomorra fue destruida? Y Hollywood y South Beach y otros lugares no. Por la propiciación de Jesucristo, que hace a Dios lento a la ira y abundante en misericordia. Por eso ustedes saben, cuando Dios mira, por ejemplo, cuando Dios mira hacia el pecador creyente, y nos mira, y estamos llenos de pecado, Él no ve mi pecado. ¿Qué cosa es lo que ve? A Cristo entre Él y yo. Cristo propicia mi reconciliación con Dios. Por eso Cristo es la verdadera propiciación. Dice 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo el Señor. O sea, hoy estamos entendiendo que la propiciación, que es parte de la redención, porque la propiciación está actuando, pero la propiciación, la verdadera propiciación, ¿dónde fue? En la cruz del Calvario. Él fue la verdadera propiciación. Ese fue el altar donde se derramó la sangre, donde la sangre se puso entre nosotros y Dios, y ya no una sangre de cordero, la sangre de Dios, por eso que es eterna. Pero también esto también tiene que ver con lo que hablamos con la Eucaristía, y lo que los protestantes no entienden. ¿Cómo es que el sacrificio de Cristo no puede haber sido solamente una acción que pasó 3 horas el Viernes Santo de hace 2000 años? Porque si el sacrificio de Dios hubiera sido hace 2000 años, 3 horas en el Calvario, hubiera sido exactamente que la sangre de los chivos que echaba una vez al año de Israel, porque echaban una sangre y ahí se acababa todo. ¿Y qué pasaba durante todo el año? El pecado todo el mundo había que esperar. Sin embargo, nuestro perdón es diario. ¿Por qué? Y lo hablamos cuando la Eucaristía, porque el sacrificio de Cristo no se ha acabado. El sacrificio que empezó en la cruz. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Hebreos 9, el sumo sacerdote, que el sacrificio se acaba cuando el sumo sacerdote sale del santo? Y Cristo no ha salido de la presencia del Padre. ¿Cuándo Cristo va a salir? Cuando venga a juzgar. Hermano, por eso cuando Cristo salga a juzgar vivos y muertos, no va a haber propiciación. Se acabó la justificación, se acabó la propiciación, se acabó la misericordia, se acabó la gracia. ¿Por qué? Porque cuando Dios mire entonces ese día nuestros pecados, ¿quién va a ver delante de Él? Nadie. Y a Cristo no está salido a juzgar vivos y muertos.
Por eso ese instante, hay de que ese instante lo coja fuera de la voluntad de Dios. Esas son la gente que se van a ver peor en toda la creación. Los que los agarre ese instante en lo que sea, no sé qué tiempo será, que mide entre que Cristo sale y el juicio de vivos y muertos. Por eso, la ira, inclusive hoy en día, la ira de Dios es un recordatorio, ¿tú sabes de qué? De la santidad de Dios. Dios tiene ira porque es santo y se revela contra todo. Su naturaleza rechaza todo lo que no es santo. Si tenemos misericordia, no es porque seamos buenos, sino es por la pura intercesión o mediación de Jesucristo. De Jesucristo. Por eso tenemos que entender bien que la ira de Dios es muy diferente a la ira del hombre. Lo dice Santiago 1:20. Siempre, en estos puntos que saqué, la ira de Dios es lenta y controlada. No es como la nuestra, que es repentina y explosiva. Nosotros, ¡pum! La ira de Dios es lenta y controlada. ¿Qué es lo que controla la ira de Dios? Su misericordia. Adonai, lento a la ira, porque cuando la ira de Dios se vuelca, lo retiene su misericordia. Vamos a dar un chance a ver si esta persona. Por eso que la gente dice, mira que fulano hace cosas y si no le pasa nada. Hay hermanos que Dios le está dando, que Dios es más misericordioso que yo. Yo quisiera que ya se acabara el asunto y el hombre se desapareciera, y Dios le sigue dando, porque si me la da a mí, ¿por qué no se la va a dar a él? Si me la da a mí, que lo conozco y sigo fallando. Por eso que Dios tiene más misericordia con los pecadores que con nosotros, porque los pecadores tienen la justificación de que no lo conocen, pero ¿y nosotros? Sí lo conocemos y hacemos caso omiso a ese conocimiento que Dios, y la bondad que ha tenido Dios de revelárselo a nosotros. Porque a lo mejor si se me revela a mí, se le revela a un homeless o a un drogadito, a lo mejor ha sido mejor que yo. O sea, Dios ha tenido, aquellos que Dios se nos ha revelado, ha tenido una misericordia tremenda con nosotros. Y sin embargo, nosotros muchas veces no reaccionamos de acuerdo a esa misericordia de Dios. Dice también aquí, la ira de Dios viene después de la advertencia de juicio. Dios nunca derrama su ira sin antes advertirlo. Mira los profetas, ¿cuántos profetas mandó Dios a Israel? Que vienen los babilonios, cambien de vida, Jerusalén va a ser arrasada, conviértanse, Israel. La ira de Dios viene después de advertencia de juicio. Ay, hermano, ¿cuántas veces ha aparecido la Virgen en el siglo XX? Y se sigue apareciendo. ¿Y qué es lo que está haciendo la Virgen? Advertencia de juicio. Conviértanse, están a tiempo de convertirse, cambien, están a tiempo de cambiar, donde quiera que se aparece, sea aprobada o no sea aprobada. Ese es el mensaje que está en el siglo XX, mes tras mes diciendo, cambien, tienen tiempo de cambiar. O sea, siempre la ira de Dios viene después de la advertencia de juicio, no viene sin previo aviso. La ira de Dios siempre es provocada por el pecado del hombre. La ira de Dios no se ejercita en el pecado, sino en la justicia. O sea, la ira de Dios no es una explosión repentina porque se puso bravo, sino es pura justicia. Es justicia. Dios es justo. Y si Dios es justo, Él no puede aprobar lo que no es justo, porque si Dios aprueba lo que no es justo, entonces fuera injusto. Que es lo que la gente dice, no, el infierno no puede existir porque Dios es misericordioso. Cuidado, porque el infierno proviene de la misericordia de Dios. Porque si Dios premia igual a todo sinvergüenza y a todo santo, entonces Dios no es justo. Y Dios es inmensamente justo. Es misericordioso y da chance para que no vayas al infierno, y da chance para que no vayas al infierno, y da chance para que no vayas al infierno. Pero si tú persistes, y ese es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es negarse a la conversión. ¿Cuánta gente Dios lo llama, y Dios lo llama, y Dios lo llama, y Dios lo llama, y le pone todos los medios, y Dios lo sigue llamando, y la persona, no me interesa, no estoy interesado, no. Por eso es lo que tenemos, muchas veces nosotros medimos la ira de Dios como la ira mía, y por eso decimos, no, Dios no puede tener
ira en ese sentido. No, estamos viendo que la ira de Dios es totalmente diferente. Y hemos estudiado el concepto que tenemos hoy junto con la justificación. O sea, no que la gente se cree que Cristo se murió en Virgen Santo de la cruz y se acabó el asunto. No, ya hay muchísimas cosas. Vimos que propició nuestra justificación. Vemos ahora que propició nuestra, propició una repetición, propiciación, nos propició la amistad de Dios a pesar de que no la merecemos. La redención nos redimió. Nos volvió, redimir quiere decir volver a comprar. Es lo que quiere decir redimir. Volver a comprar. Tú dices, tú redimes un vale o una cosa que tenías empeñado cuando tú vas y vuelves a pagar por aquello. Nosotros, la creación había sido vendida a Satanás. Cristo la volvió a comprar. ¿A precio de qué? De sangre. Por eso es redentor. Nosotros, por eso es Señor. ¿Por qué Señor? Porque lo que era del otro, Él lo compró. Y por eso es Señor. Ahí está la redención. O sea, hay una serie de cosas envueltas que la iremos viendo poco a poco en el sacrificio de la cruz. Por eso seguimos la semana que viene con esto mismo, que aunque ya vimos lo que es la ira, que es la introducción, entonces vamos a entender lo que dice este versículo 18. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Ahora ustedes pueden entender qué cosa es la ira de Dios. El pasaje, la ira de Dios de nuevo se revela desde el cielo contra ¿qué? Contra toda impiedad e injusticia. Y miren lo que dice ahora, que es tremendo, de los hombres que aprisionan la verdad con la injusticia. Es más cosa más terrible que aprisionar la verdad con lo que es injusto. Por eso que tenemos los cristianos tanta responsabilidad. Eso todavía es peor cuando tú tratas de tapar la justicia con una injusticia. Y sigue diciendo, pues lo que de Dios se puede conocer, Dios se lo manifestó. O sea, toda persona, por muy pobre, por muy humilde, por muy poco capacitado que sea, tiene la revelación y la manifestación de Dios. Y lo va a decir San Pablo un poco más aquí, en el versículo 20 dice, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. No hay que conocer la Biblia para saber que Dios existe. Dice San Pablo, viendo la creación, ya tú tienes que reconocer la obra de Dios. Es muy sencillo. Este reloj, cuando yo veo este reloj, ¿de qué me habla? Que hubo alguien que hizo este reloj. Porque si no hay alguien que hace este reloj, ahora, si para que este reloj exista tiene que haber un creador de reloj, cuando tú ves el cosmos, la lógica te dice que tiene que haber un creador del cosmos. Porque si una simple cosa no se puede hacer sola, de la nada puede salir un reloj. No, el reloj nos habla de quién, del relojero. Lo que muchas veces al hombre le pasa como a nosotros nos pasa. Cuando yo miro el reloj, yo me acuerdo alguna vez del relojero. No, ¿qué es lo que yo hago? Uso el reloj. El hombre ve el cosmos y no se acuerda del creador que es Dios. Usa el cosmos y no se acuerda de Dios. Pero lo dice San Pablo, nadie tiene, y cuánta gente conozco que han llegado a conocer a Dios a través de la obra de Dios. De cuando digo la obra de Dios te hablo la creación. Hermano, lo que pasa es que pasamos por la vida sin ver la vida. Estamos tan apurados que si tú te detallas, paras a detallarte el ritmo del universo, el ritmo de las galaxias. Tú dices, hay que tener más fe para creer que eso se hizo solo, está dando vueltas solo, que para creer que hay un creador. No solo un creador, un ordenador. Porque para que este reloj funcione, yo tengo que poner una batería. Si se le acaba la batería, el universo está hace millones de años. Y si ustedes ven un programa que vi el otro día, se vuelven locos. Un programa científico. Se vuelven locos. Pues yo no entendí la mitad de lo que dijo ese hombre. Pero ese hombre dijo que el universo está yendo en sentido contrario y a la larga va a llegar al mismo punto de cuando empezó, y cuando llegue al mismo lugar donde empezó se va a desaparecer tal como salió. Que eso puede ser el final de los tiempos. Cuando se acabe el tiempo. Porque el tiempo cuando empezó, cuando aquello explotó, empezó el tiempo, pero cuando todo se junte, se acabó el tiempo. Final de los tiempos. Eso es científico. Eso es científico. O sea, cuando tú miras la obra de la creación, tú tienes que decir, hay un creador. Hay un creador. Sea lo que sea, y no solo un creador, hay un ordenador.
Nunca el Sol se sale de la órbita que tiene la galaxia, ni nunca los planetas se salen de la órbita que tienen alrededor del... Y los científicos dicen que el ser humano para adentro es más infinito que para afuera. Todos los procesos que para que tú funcione, todos los procesos que se van haciendo a nivel molecular, a nivel para adentro, de neutrón, de protón, todas esas cosas son tan ordenadas que dice que el hombre es más infinito para que el hombre para adentro es un universo tanto como lo es para afuera. O sea que lo que dice San Pablo aquí, la obra de Dios, la obra del universo nos habla de la existencia de Dios. No hay que, Dios se reveló en esa obra, no hay que ser un sabio, ni hay que ser un superdotado de la escritura para decir, Dios, como dice Job, yo sé que mi creador existe, que hay un creador. Entonces si tú descubres que hay un creador, entonces más te vale que tú averigües quién es ese creador. Más vale, te interesa saber quién es el creador de absolutamente, como yo le decía, eso se llama una discusión lógica, no lógica de lógica, sino de la disciplina que se llama lógica en la filosofía, que me decía esta persona, ¿cómo tú me pruebas que existe Dios? Y yo le decía, ¿cómo tú me pruebas que no existe Dios? O sea, yo le contesté con su mismo, y yo le dije, mira, nada más que hay dos opciones, porque todo es 70%, o 30%, o 20%, o 100%, pero todo, en total, ¿qué cosa es? Un 100%. Digo, aquí estamos 50% a 50%, porque no hay una tercera opción. Nada más que está la opción, ¿existe Dios o no existe Dios? No hay una tercera. ¿Hay una tercera suposición? No, ¿existe o no existe? O sea, estamos 50 a 50, ¿no? ¿Cuál es el 50 de que existe Dios? Que es un ser, que es inmaterial, que es increador, que yo no sé de dónde salió. Creó todo y lo ordenó todo y lo dirige todo, y hasta el cual es yo voy. Ese es un 50%. ¿Cuál es el otro 50%? Que la materia un día hizo así, ¡puf!, y apareció de la nada. ¿No? Porque la materia tiene que haber salido, los primeros pedazos de piedra tuvo que salir de algún lugar, que eso solo dio vuelta y formó hasta la maravilla que vemos continuamente y que sigue dando vueltas sin tener orden ni concierto. Está nada más que esas dos posiciones. Ahora yo le dije a esa persona, cuidado, si yo creo que Dios existe, que es un 50%, no es un 20, ni un 30, ni un 10, es un 50%. Si yo creo que Dios existe, y cuando yo me muero, me encuentro con Dios, tuve una gran ganancia. Ahora, si tú te mueres, ahora, perdón, le dije, si yo me muero y no me encuentro con Dios y no hay nada que yo perdí, nada, porque no hay nada. Ahora, si tú te mueres y te encuentras con Dios, tú vas a tener un gran problema y tú eres que vas a perder. Así que de todas formas, yo nunca voy a perder, y tú sí tienes mucho que perder. Eso es pura lógica, y no es 70% al 30% ni 10%, es 50-50. Yo le digo, para mí yo escogí la mejor parte. Vivo sin problema, vivo amparado por aquí. Tú vives solo frente a la inmensidad. Tienes un hijo grave, no tienes a dónde acudir. Piensas que con la muerte se acabó absolutamente todo. Tú no tienes esperanza. Yo tengo esperanza para vivir. Dime tú si yo hice un buen negocio o no hice un buen. Y todavía me queda el 50, que me encuentres de verdad. Cuando tú te encuentres 50, que te encuentres también de verdad, pero en el 50 tuyo no vas a tener ninguna posibilidad. Es lo que muchas veces la gente no se pone a... Parece un poco frío, pero que es la única forma que tú puedes dialogar con un ateo. Porque de qué otra forma tú vas a dialogar con un ateo si cualquier base que tú le pongas te la va a negar. Por eso con esa gente tú no puedes hablarle de teología ni de versículos bíblicos, tú tienes que hablarle con lo único que ella entiende: lógica. Yo estoy seguro que esta persona se quedó pensando. Yo siempre doy final parte para las preguntas. Esa persona se quedó pensando lo que yo le di. Porque si yo le pongo a decir, no, porque dice Génesis, tú para tener discusión con una persona, tú tienes que tener la misma base. Si tú no tienes la misma base, tú no puedes discutir. Yo puedo discutir, por ejemplo, con un pentecostal. ¿Por qué? Porque los dos creemos que Dios existe y los dos creemos. Ahora, yo no puedo discutir con un budista. ¿Por qué yo no puedo discutir con un budista? Porque él no tiene la misma base que tengo yo. Todo lo que yo le diga, él no le va a decir absolutamente nada. Yo puedo presentarle mi fe, pero no entrar en una discusión. Con un ateo menos. Yo no puedo discutir con un ateo. Pues no puedo, desde el punto de vista bíblico, discutir con un ateo. Ahora, si puedo utilizar la parte científica y decirle, bueno, dame
prueba de por qué el firmamento todo está tan ordenado cuando un reloj, si no se le da cuerda, no se le pone una batería, se desordena a poco tiempo. Esa es la forma que uno tiene. La semana que viene seguimos con esta parte de la ira de Dios que dice San Pablo en Romanos, que está muy interesante. Y viene una frase aquí muy interesante, que esto parece que se escribió ayer, cuando dice que jactándose de sabios se volvieron necios. Para mí eso es lo más sabio que dice la carta a los romanos. Ellos se jactaron de saber mucho y terminaron sin saber nada. ¿No les suena conocido eso?